Santiago 1, versículo 12. Quiero hablarles de las situaciones que a veces nos pasan en la vida, los problemas, las dificultades, y que a lo mejor no nos damos cuenta que es Dios el que nos permite pasar. Yo sé que usted ya lo ha entendido y espero que lo haya entendido, pero si no, vamos a hacerlo de nuevo en este día, porque yo sé que de alguna forma ya se ha entendido todas estas cosas y las tenemos que comprender porque Dios es el que nos permite que sucedan las cosas. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos a orar, hermano. Señor, te ruego que bendigas en esta mañana la enseñanza, la predicación de tu palabra. Señor, que podamos entender que algunas situaciones se presentan en nuestra vida son para mejorar. Que no hay nada que haya sucedido que no sea bueno, porque todo lo que viene de usted es bueno y agradable y perfecto. Te pedimos, Señor, tu bendición, que bendigas este tiempo, bendigas tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. No cabe duda que en la vida siempre vamos a tener dificultades y problemas, y a veces unos que no se alcanzan a entender y a veces otros que sí los alcanzamos a comprender. Pero muchos de ellos no tienen comprensión y no las alcanzamos a comprender. No los alcanzamos a entender. Por eso es que Dios nos deja pasar por dificultades, pruebas, pero la idea de las pruebas y las dificultades es que pueda ser triunfante en ellas y triunfar en cada uno de los problemas que Dios nos permite. Y la verdad es que en estos tiempos de pruebas es cuando nos ayuda y sabemos y distinguimos en nosotros mismos, no sin juzgar a nadie, pero distinguimos en nosotros mismos cómo es que nosotros vamos a responder a las dificultades. De seguro que vienen problemas más grandes en la vida, de seguro. Esto que estamos mirando en este tiempo es simplemente un pequeño ensayo, dicen algunos, de las cosas que vienen en el futuro. Las cosas que se presentan en el futuro. Y si todos los que creemos que Cristo viene pronto, no sabemos el día ni la hora que la iglesia será levantada, ni los tiempos, pero todos creemos que el Señor Jesucristo viene pronto. Y si todos creemos estas cosas, pues le tenemos que darle la importancia necesaria a lo que nos está pasando en nuestros días, para que nos demos cuenta que había un cambio que hay que hacer cada día. Y tal vez he escuchado una y otra vez este tema en los últimos días, en los últimos meses, de que hay algo que hay que cambiar, de que hay algo que arreglar, de que hay algo que tenemos que hacer. Lo que Dios nos está dejando pasar pruebas, y las pruebas tienen que ver con nosotros mismos, con lo que necesitamos nosotros hacer. De seguro es eso. Si nosotros no entendemos esto, no vamos a poderle sacar el provecho, ni vamos a hacer lo que tenemos que hacer en estos momentos de lo que está sucediendo. Este es el momento más delicado para el mundo cristiano. Ayer estábamos mirando y me estaba enseñando mi sobrino de dónde viene Donald Trump. Es interesante. Un día de estos les voy a mandar ese video. Él viene su mamá salió de Escocia, de un avivamiento que hubo, de un avivamiento en ese lugar, en esa iglesia donde su mamá iba. Es interesante todo esto. Sabemos que él no proclama tanto las cosas religiosas, pero es algo, creemos, el pastor Clarence Sexton, que es el que estaba dando esta reseña de él, creemos que esta es una oportunidad que Dios le está dando al mundo cristiano. Y ya lo sentíamos de esa manera. ¿Se acuerdan que yo les decía, la mejor cosa que ha pasado en los últimos tiempos es que este hombre, este señor, esta persona quedara como presidente para nosotros los cristianos? Fue lo mejor que pudo haber pasado. Para el mundo cristiano fue lo mejor. Pero una vez estudiando un poco más, yo no había escuchado este relato de dónde venía él, de dónde son sus familias. Nos damos cuenta que es Dios el que ha preparado todas las cosas, porque los últimos tiempos está llegando y el cristianismo tiene que tomar otra acción. Deberá tomar otra acción, deberá tomar otra forma de pensar, otra manera de vivir, otra manera de actuar en la vida cristiana. Tendrá que hacerse diferente, porque si entendemos de que Dios nos está dando una señal de las cosas que pueden suceder en el futuro, hermano, quiere decir que algo tenemos que hacer ya.
algo se tiene que hacer. Si Dios nos está dando esta señal y nos está enseñando todo lo que está sucediendo, algo ya no se puede vivir. Si al regresar de nuevo a lo que tenemos que hacer, seguimos viviendo igual, nosotros ya no lo vamos a entender nunca entonces. Si el cristianismo no despierta a las situaciones que se están presentando, esto ya no va a tener otra solución entonces. Pero esperamos en el Señor y oramos a Dios que muchos cristianos puedan comprender que las cosas ya no están como para estar pensando tanto en nuestros propios futuros, sino más bien en lo que Dios nos ha dejado para el servicio de Él. Tenemos que cambiar, tendremos que hacerlo diferente, tendremos que hacer cosas más importantes para Dios, porque esto es diferente ya, hermanos. Puede ser que nunca más regresemos al ambiente que existía antes. Puede ser que ya nunca más vuelva a suceder. El normal que le llaman, puede ser que jamás exista más. Y puede ser que las cosas cada día se pongan más estrictas con respecto a los gobiernos, respecto a las iglesias y respecto al cristianismo. Y creemos que eso va a suceder y que eso va a pasar. Todos sabemos que el mundo se va a tener que organizar en un solo gobierno mundial, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y todo esto es un ensayo a ver cuántas personas estaban de acuerdo. Y casi todo el mundo entero, hermanos, estuvo dispuesto a encerrarse. Yo no sé que sea malo, pero casi todo el mundo entero estuvo dispuesto a hacerlo. Todo el mundo. En el país que ha habido más protestas y por qué esto y por qué lo otro, es este país. Pero casi todos los países aceptaron sumisamente todos los reglamentos, con excepción de las rebeldías, pero no en contra del reglamento, sino en sus propias maneras de vivir. Es interesante lo que se está mirando. Y Dios nos deja pruebas en la vida para que podamos salir triunfantes, para que podamos hacer algo diferente. Y esto tiene que ser diferente. Esto tiene que marcar una pauta diferente al cristianismo, a como lo estábamos llevando, a como lo estábamos viviendo, a las cosas que estábamos haciendo, a lo que todavía algunos cristianos no lo entendieron. Yo miro y digo, cristianismo no lo entendió. No lo ha comprendido algunos cristianos. No han sabido de qué se trataba todo esto. No han sabido que puede ser que ya no exista mañana o pasado. Que puede ser que esto desate lo que la Biblia ha enseñado, las grandes persecuciones y las grandes cosas que pasarán en los últimos tiempos. Yo no estoy diciendo que eso va a suceder, pero esto puede ser el principio de todas estas cosas. Y aquí se va a saber aquellos que puedan triunfar en las luchas y las batallas. Todo mundo, ya estamos de nuevo acomodándonos, pensando que ya todo se ponga bien, porque quiero ir a pasear, porque quiero ir a hacer esto, porque ya todo mundo anda desesperado con eso. Estoy hablando del cristiano. Pocos son los que andan desesperados para ir a hacer la obra de Dios. Son muy pocos. La mayoría anda desesperada porque ya quiere salir. Ya se quiere ir al lago. Ya se quiere ir a las montañas. Ya están desesperados, ya no aguantan la casa, ya no aguantan la presión de la casa. Todos andan no todos, espero que usted no, pero una gran mayoría anda con ese pensamiento, hermanos. Y digo yo, creo que no lo entendimos. Creo que no comprendimos de qué se trataba este asunto de lo que Dios nos acaba de dejar de pasar. No hemos entendido lo que Dios nos ha permitido pasar. No hemos comprendido de qué se trataba esta situación. De qué se trata el asunto del cristianismo. Y estamos otra vez en la gran desesperación. Estamos en eso. Pero no la desesperación por hacer algo más en las cosas del Señor, sino todos andamos desesperados por volver a nuestra vida antigua. Qué ilógico, ¿no? Imagínate. Desesperados para regresar a la vida de antes de que sucediera esto. Los cristianos que conocen de Dios traen en ese sentir en estos instantes. El deseo de regresar a la manera antigua antes de que conociéramos de esta situación que se presentó. En la gran mayoría de cristianos, ese es su deseo, esa es su desesperación.
Y no se dan cuenta de que esto fue un anuncio nada más para que despertáramos nosotros. Debemos de mantener dentro de todo esto una actitud de servicio y de trabajo en las cosas de Dios. Aún dentro de los problemas y las dificultades debemos entenderlos, porque Dios ya nos advertía de estas situaciones. No debemos de sorprendernos, primera de Pedro, por favor, 4:12, las situaciones que nos llegan a la vida. No debe de sorprendernos esto. Más bien debemos de usarlos como la voluntad de Dios cumpliéndose para despertar en nosotros algo más importante. 4:12 en primera de Pedro. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice, amados, miren, no se sorprendan de las cosas que les vienen como si algo extraño llegaría, como si no lo supieras desde antes, como si desde antes no hubiéramos sabido que las cosas se iban a presentar un día de esta manera. Y esto no es, hermano, esto no es nada, créame. Gracias a Dios que Dios nos va a librar de la gran tribulación. Imagínense la gran tribulación, no muriendo 300,000, muriendo millones y millones de personas. Nada más para que tenga una idea. No haciendo exactamente lo que una persona les va a decir hacer. Si usted revisa lo que se está sucediendo alrededor, es un grupo de personas diciéndole al mundo qué hacer. Una sola organización le dijo al mundo qué hacer. Sea hubiera sido verdad, hubiera sido mentira, él lo dijo. Y todo el mundo se dobló sobre esa organización. Todo. Y el cristiano, sabemos que aplicamos algunas cosas, pero en vez de comprender, le preguntamos a Dios, ¿por qué nos está pasando esto? No, dice Dios, no te fijes en eso. Piensa que estas pruebas a todos van a llegar. No te sorprendas de lo que está sucediendo, como si alguna cosa extraña fuera que vinieran las pruebas. Ya lo sabíamos desde antes de que esto iba a suceder, de que esto podía pasar, de que esto va a pasar. La única diferencia es cómo nosotros lo vamos a tomar, cómo nosotros vamos a tener la acción con respecto a lo que está sucediendo. ¿Qué vas a hacer o qué vamos a hacer dentro de un mes? ¿Cuál ha sido tu proyecto en este tiempo de prueba? ¿Cómo ha sido tu proyecto en este tiempo de prueba con respecto a un mes, 2 meses de hoy? Cuando ya puedas reunirte, puedas hacerlo, cuando la iglesia tenga más libertad para reunirse y tenga más libertad para enseñar el evangelio, tenga más libertad para invitar personas a la iglesia y que nos demos cuenta que esto puede venir una y otra vez. Ellos ya están hablando de que esto va a ser todo el tiempo. Están hablando de que la vida normal nunca más regresará. Quiere decir que siempre vamos a estar debajo de una regla en los siguientes tiempos. Y esa era la idea de la palabra. Eso es lo que enseñaba la palabra de Dios, que siempre iba a haber una persona dominando en la gran tribulación a todo el mundo, una sola persona, y se le llama el anticristo. Una sola persona. Pastor, pero ¿qué tenemos que hacer? Buscar lo que más podemos hacer, hermano, es llevar el evangelio a las personas para que no sufran estos grandes problemas que se van a presentar. Y no pensar en esta prueba es buena porque esta prueba nos va a enseñar a nosotros si en verdad estábamos pensando en el cristianismo correctamente o si no lo estamos pensando correctamente. Si en verdad el cristianismo lo estamos tomando de una manera correcta como debe de ser, o simplemente fuimos un montón de religiosos que cuando no se puede, y cuando se puede, sí se puede, y no me interesan las cosas del Señor, solamente una religión. Podría ser eso, que todos nosotros, o muchos de nosotros, o muchos en ustedes, son grupos religiosos nada más que nos enseñamos a llegar a la iglesia, pero no nos enseñamos bien, nunca entendimos de qué se trataba el servicio a Dios. Un grupo religioso que solamente cree en estar en la iglesia, en ir. Y qué bueno, no estoy diciendo que sea malo, es correcto.
Pero es más que eso. Y esto nos ha llevado a entender, al menos a su servidor, y espero que a muchos más vengan a entender que no nomás se trataba de venir a la iglesia y mirarnos muy bien en la iglesia, sino que se trataba más bien de la obra y de las cosas que tendríamos que hacer en el Señor. Que no solamente se trata de eso y después divertirme, que en realidad ya no existe el tiempo para la diversión como nosotros lo queremos tener. Los tiempos se acercan, el Señor viene pronto. ¿Y dónde nos van a encontrar? A veces, hermanos, son necesarias las pruebas. Primera de Pedro 1:6. Y no lo voy a decir porque nos agrade o las pruebas, pero qué bueno que vino todo esto. En verdad. Estamos orando y yo sé que hay mucha gente orando en todas partes del mundo, que esto traiga un avivamiento al mundo cristiano principalmente. Hasta cierto punto, qué bueno que vino todo esto. ¿Por qué? Porque estas pruebas nos van a ayudar, son buenas, para descubrirnos a nosotros mismos. 1:6, por favor. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis ser afligidos en diversas pruebas, dice. Por un poco de tiempo. A veces es necesaria las pruebas. Es necesario, dice el Señor, que seas afligido por un tiempo. Para descubrirnos, para enseñarnos, para saber si de veras estamos dispuestos a pagar el precio por ser cristianos. Para ver si en verdad estamos dispuestos a pagar el precio por la vida cristiana o por la salvación que Dios nos ha dado. Es necesario que vengan unas cuantas pruebas a nuestra vida. Es bueno eso. Así podremos saber si estamos dispuestos a pagar los precios que se tienen que pagar, porque somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. No solamente llegando a una iglesia, sino el precio que se paga con respecto al servicio, a la obra de Dios, al esfuerzo, al trabajo, a todas las cosas que representan al Señor Jesucristo. Son buenas las pruebas. Por un poco de tiempo, dice, son buenas que tengáis que ser afligido en diversas pruebas. No en una, en diversas, dice. No solamente en una, sino en diversas. Hoy la gente no quiere. No quiere. He escuchado de personas que dicen, no, para ir a escuchar predicación sentado mejor no. Digo yo, ¿qué estarán pensando? ¿Qué será? ¿Qué será si el Señor Jesucristo los llevaba caminando entre los montes, entre las montañas, para enseñarles la palabra? Y a nosotros nos preocupa sentarnos en un carro a escuchar predicación. Es interesante. No alcanzan a comprender la prueba. No alcanzan a entender las pruebas que Dios nos ha permitido en nuestras vidas. Tenemos que entender que es bueno que suceda. ¿Por qué? Porque todo lo que viene del Señor es agradable. Romanos 12, por favor. Son buenas las pruebas. Dice, no os conforméis a este siglo, versículo 2, disculpe, 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, ¿sabe por qué son estas pruebas? Porque muchos de nosotros necesitamos cambiar nuestro pensar, transformar nuestro entendimiento. Lo teníamos mal. El día que aceptemos que nuestro entendimiento estaba equivocado con respecto a las cosas de Dios, ese día lo vamos a transformar. Si no cambiamos nuestro entendimiento con respecto a las cosas de Dios, no nos vamos a transformar y jamás entenderemos cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Nunca lo vamos a entender. Dice vuestro entendimiento para que comprobéis. Si tu entendimiento cambia en este instante, tú podrás comprender lo bueno de la situación y la voluntad de Dios en ella. Vas a poderlo entender. No te quejarás, no sentirás molestia, no andarás buscando que regresemos a la antigüedad como antes. Más bien buscarás un futuro diferente para cuando podamos estar. Se buscarán las cosas diferentes. ¿Para qué? Para que vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, si tú cambias el entendimiento y las pruebas se presentan para cambiar nuestro entendimiento, para que comprendamos diferente, para que entendamos diferente.
para que no seamos los mismos de todo el tiempo. La idea no es regresar a como estábamos antes. Es regresar con un entendimiento diferente para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se trata de regresar como éramos antes, hermano. Entonces de nada sirvió esta prueba. Si regresamos a como éramos antes, nada sirve todo lo que Dios está planeando hacer con estas pruebas. Nada sirvió entonces. Porque seremos los mismos de todo el tiempo entonces. La idea es regresar diferentes, con un entendimiento diferente, entendiendo ahora cuál es la voluntad de Dios. Entendiendo la voluntad de Dios para su vida y para la vida de cada uno de nosotros. De eso se trata esto. No es orar, Señor, por favor, que ya volvemos a ser como éramos antes. No, Señor, cambia mi entendimiento para comprender tu voluntad. ¿Qué estás queriéndome decir con lo que está sucediendo? ¿Qué estás queriéndome decir con las cosas que están pasando? ¿Qué debo de hacer diferente? Señor, ya no voy a ser rebelde, o ya voy a ser diferente. Mi entendimiento ha cambiado y ahora entiendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Eso es lo que Dios está buscando. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Pero hay que cambiar el entendimiento. Por eso es estas pruebas, hermano. Porque el entendimiento de algunos de nosotros ya estaba entenebrecido. Ya estaba a oscuras. Creímos que la forma en que llevábamos la vida cristiana ya era buena y era correcta. Dice Dios, no. Algunos creían que su vida cristiana estaba bien. O creíamos que nuestra vida cristiana estaba bien. Dice Dios, no. Cambia tu entendimiento, hazlo diferente para que comprobes. Dice, la única manera de hacerte cambiar es por pruebas. Es la única manera. Si ya no cambias en estas pruebas, o no cambiamos en estos tiempos, ya nunca vamos a cambiar. Se acabó este asunto. Cristianismo va a ser igual. Y muchos cristianos lo están haciendo así, de esa manera. Así nada más. Sin nada. Siguen en la misma posición, en la misma forma. No, igual. En la misma condición, Dios, no han entendido lo que Dios tiene, lo que Dios nos dice, lo que Dios nos está mandando por medio de su palabra, que comprendamos bien las cosas. Las pruebas son buenas, y dice Dios, si regresa allá a Santiago, por favor, en versículo 12 lo estamos leyendo: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Y no está hablando de la salvación. Está hablando de la vida. Cuando nosotros muramos, hermano, nos van a dar premios de acuerdo a la vida que hayamos llevado aquí. No para nosotros mismos, sino para entregárselas a nuestro Dios. Dice, recibirá la corona de vida. Y no está hablando de la salvación. Está hablando de tu vida coronada en esta tierra como un cristiano que sigue las cosas de Dios. Que te lleves esa corona, o que se mire una persona coronada, o ese es un cristiano de a veras. Eso es lo que está hablando aquí. Ese es un cristiano de a veras. Él se ha recibido la corona de vida. ¿Por qué? Porque ha aguantado la situación, ha entendido que la prueba venía, comprendió que la prueba era para ayudarle, comprendió que era para cambiar su entendimiento y comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Esta es la idea principal, recibir esa corona de vida, para esa que te corona en esta tierra y te miras real, para que ya no nos llamen hipócritas, mentirosos y engañadores. Dice, la corona de vida te va a ayudar, pero si no entendemos estas pruebas, nunca vamos a cambiar, no podremos cambiar. Y la única manera que Dios podría abrir los ojos de miles de cristianos, y yo he estado escuchando miles de cristianos hablar, es este momento. Y qué bendición. Pastor, pero es que mucha gente ha muerto, lo sabemos. Y no tomamos a la ligera cualquier muerte, porque es triste, pero así es también. A veces se ocupó, lea el Antiguo Testamento, a veces se ocupó morir mucha gente en el mismo pueblo de Dios para que hubiera un avivamiento. Si se recuerda, cuando Moisés bajó del monte, ¿cuántos no tuvieron que morir
para hacerles entender a todos los demás. Y no estoy tomando a la ligera la muerte, no malentiendan. Pero le estoy dando una idea, o le estoy poniendo en su mente. Tuvieron que morir para hacerles entender a los demás que lo que se había hecho estaba mal. Sí se recuerda, ¿verdad? Cuando bajó y encontró todas las danzas, el becerro de oro, muchos tuvieron que morir. Para hacerle entender al pueblo que lo que hicieron estaba mal. Muchas cosas a veces tienen que suceder en nosotros mismos o en alguien más. Para hacernos entender, hermano, que nuestro camino no iba bien. Que nuestro caminar no estaba bien. Muchas cosas suceden para que nos demos cuenta que no íbamos bien. De que estábamos yéndonos por el lugar equivocado. Y que si no lo entendemos, cuando regreses a la vida normal, si el caso existe, vas a querer seguir la misma vida que llevabas antes. ¿Por qué? Porque tú crees que esa vida era tranquila, que esa vida era la mejor. Pero eso era una vida que no agradaba al Señor. Era una vida que no era agradable delante de Dios, y Dios a todo el que ama y que toma por hijo azota, lo reprende para que sea mejor cada vez en la vida. Hay que entender que las cosas se van a presentar. Las pruebas no destruyen, hermano, las pruebas son mejores. Santiago, a 1 de Pedro 1:7. Las pruebas no destruyen a una persona, las pruebas te hacen crecer, las pruebas te hacen hacer mejor cada vez. Dice versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice que una vez que la prueba se viene, entonces tú vas a ser probada, de ella va a producir algo más precioso que el oro. Uno de los metales, o el metal más caro, más precioso, es el oro. Dice que cuando la prueba viene, tu fe es probada, y de eso va a salir de ti algo más precioso que eso. Hermano, qué bendición si mañana o pasado, cuando se abran las puertas para ir a tocar puertas, las iglesias que conocen del Señor se abalanzaran todas para llevar la palabra de Dios a todos los perdidos. ¿Te imaginas? Eso sería salir más precioso que el oro. Qué triste es que cuando se abran todas las cosas, el cristiano se vuelva a sentar sin hacer nada. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde está lo más precioso? La prueba era para hacer de ese cristiano su fe más preciosa que el oro. Por eso son buenas las pruebas. Para el día que se presente el trabajo que se tenga que hacer, el cristiano esté dispuesto, listo, porque su fe ha crecido, ha madurado, es mejor. Después de 3-4 meses encerrados de esta manera, y no tan encerrados, pero encerrados en esta manera, podremos salir y con más ganas hacer las cosas de Dios, con más fuerza, con más poder, con más amor a Dios, hacer las cosas del Señor. Pero qué triste será que volverte a mirar o volvernos a mirar las mismas personas que antes. Eso va a ser penoso. Y algunos tienen los planes de ser las mismas personas de antes. Y eso va a ser penoso. Porque quiere decir que tu fe no ha crecido, no ha cambiado. No hay una fe que sea más preciosa que el oro, a pesar de la prueba, a pesar de la dificultad. A pesar de las situaciones, no hay una fe más preciosa que el oro. Hermano, y por eso son las pruebas, que nuestra fe crezca, que nuestra forma de pensar cambie, que cambie nuestro entendimiento, que cambie nuestras perspectivas, que cambie lo que queremos hacer, que sea diferente, enseñándonos que los tiempos de Dios son hasta que Él los corta, no los termina. No sabemos cuál es el tiempo de Dios. Por lo cual deberemos de vivir siempre alertas, sabiendo que el tiempo se puede cumplir en cualquier instante. En cualquier instante. Qué difícil va a ser para aquellos que queremos tanto. Piensa bien esto, hermano. Tú que quieres tanto, y no estoy diciendo que sea malo, a tus familiares, parientes, incrédulos, que la iglesia fuese levantada mañana. Piénsala bien, los vas a dejar vivir en la gran tribulación. Si tú crees que esto es difícil, la gran tribulación es peor.
Todo porque no entendimos nosotros, no lo comprendimos. Usted piensa que las cosas ahorita son duras. Oh, la gran tribulación es tremendo. Usted lea, y un día le voy a leer Apocalipsis, es terrible. Es terrible. Como jamás ha habido tribulación en la tierra y como jamás habrá. Y yo pienso, sabiendo lo que acaba de suceder, el pánico que acaba de haber en esta tierra, por lo que un virus que ha matado a 330,000 o 350,000 personas en todo el mundo, un mundo de 7.5 billones de personas, provocó este tremendo caos. Ahora imagínate, la Biblia dice que morirá la tercera parte. ¿Qué caos crees que va a haber? Y nosotros, que en vez de pensar en ellos, tú estás libre porque eres hijo del Señor y el Señor te levantará. Pero piensa en ellos, que tú los estás condenando a pasar esos tiempos. Porque no miramos cristianismo realmente, porque no miramos las cosas realmente como deben de ser. Los estás condenando a pasar estas situaciones. No va a haber comida. Hoy comemos. En aquel tiempo no. Y todo aquel que reciba la marca no podrá ni comprar ni vender. Hoy, gracias a Dios, todavía compramos y vendemos aunque seamos cristianos. Pero en ese tiempo no. Y esto nada más es un pequeño ensayo para que que Dios ha permitido para que el cristiano despertara. Esta pequeña prueba es para despertar nada más. A ver qué tan preparados queremos estar, o si nos importa o no nos importa. Este es algo pequeño nada más. No, esto no fue nada, hermano. Pastor, no fue nada. No. ¿Por qué? Porque si usted sabe, Dios ha protegido casi, podríamos decir, a todo su pueblo. Los hijos de Dios, en su gran mayoría, en su forma casi total, han sido protegidos por Dios en este tiempo. Los hijos de Dios. Pero cuando la iglesia sea levantada, esa protección ya no va a estar. Aquellos que quieran saber del Señor o que quieran seguir al Señor tendrán que pagar un precio muy alto. Y muchos de nosotros, en nuestra frialdad, en nuestra falta de entendimiento, estamos dejando a estas personas a pasar la gran tribulación. A las personas que amamos, que queremos y que no los hemos llevado a los caminos del Señor, no los hemos llevado a los pies de Cristo. Pastor, ya les hablé, ya les dije. Sí, pero con esa frialdad que tenías o que tenemos en el corazón, ¿a quién vamos a enseñarle? Oh, es que la gente tiene que ver que nuestra fe es más preciosa que el oro, hermano, para que la pueda aceptar. Con esa fe que nosotros teníamos o tenemos con respecto a Dios, ¿a quién vamos a convencer? Necesitamos una fe más preciosa que el oro para que la gente se pueda convencer de que estamos en realidad y que somos de verdad. Pero esa fe que nosotros teníamos o tenemos, que no tiene ningún valor en algunos casos, la vendemos por cualquier fiesta, por cualquier reunión, por cualquier cosa. ¿Qué fe es esa, hermano? No tiene ningún valor la fe de alguno de nosotros. La vendemos por cualquier lugar o por cualquier cosa, por cualquier pariente, por cualquier primo, por cualquier nieto, por cualquier hijo. La vendemos como si nada. Esa fe no impacta, esa fe no tiene ninguna fuerza. Y por eso es que no hemos podido alcanzar personas para Cristo, porque no tenemos la fe más preciosa que el oro, porque no aceptamos las pruebas para que nos refinen correctamente y podamos hacer algo por las cosas de Dios. Por eso por eso sucedió esto. Dios dándonos la oportunidad que nuestra fe sea más preciosa que el oro. ¿Para qué? Para poder impactar al primo, a la pariente, al amigo, al que sea de ellos, que miren en nosotros, este en verdad es cristiano, de verdad. Este tiene algo diferente que yo quisiera tener. Este ha cambiado totalmente, se le quitó lo hablador, lo mal hablado, lo borracho, lo chistoso, los chistes de mal gusto que dicen y tantas cosas. Ese ha hecho un cambio. Tiene la fe más preciosa que el oro. Y entonces, hermano, entonces podremos hablar con poder
en el poder de la palabra y poder mirar a la gente convertirse. Entonces nuestros parientes, primos y amigos entenderán que somos real. Pero ocupábamos esto para descubrirnos a nosotros mismos. Ocupábamos esto para darnos cuenta qué clase somos nosotros. Y darnos cuenta que necesitamos un cambio en la vida. Hay gente cristiana que necesitamos que nuestra fe cambie a una fe más preciosa que el oro. Las pruebas son buenas, nos ayudan, nos hacen crecer, nos hacen madurar y sobre todo nos hacen entender por medio del cambio de nuestro entendimiento la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar.